Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá nuevamente en una jornada de entrevistas. El día de nos acompaña Henry Boy. ¿Cómo le va, estimado? Muy bien, muchas gracias por invitarme, querido chileno anónimo. Eso. Estoy muy honrado de poder estar acá contigo. Yo también, pues muy agradecido de tu participación. Acá hace mucho tiempo que lo estábamos anunciando. Espero que sea una excelente entrevista. Bueno, Muchas gracias, encantado. la primera pregunta que siempre le hago a mi invitado es: ¿quién es Henry Boyce? Es para la gente que no lo conoce y de otros países y del mismo país. Bueno, partiendo por señalar de que existo, de que mi Ujú. nombre no es de fantasía. Mucha gente me dice, oye, ¿quién es este tipo que escribe con un seudónimo? Bueno, Yo también tengo pensaba eso. Claro, tengo la lamentable noticia para esos queridos seguidores de que mi nombre es real, viene de Inglaterra, yo soy el quinto Henry Boyce en la línea de sucesión, por así decir, desde Walsall, que es una ciudad en Inglaterra cerca de Birmingham. Yo soy abogado, tengo 31 años, estoy felizmente pololeando, eh, estudié en la Universidad Católica de Derecho, me licencié el año 2015 y juré como abogado ante la Corte Suprema el 2016. Eh, Acabo de terminar un magíster también en la Católica en Derecho Constitucional. Tengo solamente que terminar de entregar la tesis, digamos, defenderla y estoy listo. Eh, y he trabajado desde que salí de la universidad un tiempo en una fundación que creamos de análisis de la cultura y análisis de las comunicaciones. Y también luego en un family office, que son estas como grupos holdings empresariales de una sola familia, que no era mi familia, sino que a mí me contrataron ahí para ejercer funciones de gerente legal. Entonces, esa fue mi experiencia. Y después, bueno, vino todo este proceso constituyente y yo dije, como he estudiado constitucional, me gusta, creo que puedo aportar, bueno, vamos de candidato a la constituyente y hoy día estoy de candidato por el distrito 11, que es Lo Arnechea, La Reina, Peñalolén, Vitacura y Las Condes, como candidato independiente, pero muy probablemente apoyado por Renovación Nacional, o sea, en el cupo de Renovación Nacional. Ah, ya, no por el Partido Republicano. Lamentablemente no, porque no ha habido buen diálogo con el Partido Republicano. Yo no tengo nada contra ellos, Ujú. pero no comparto mucho su forma de hacer política. Perfecto. Bueno, ya me puedo adelantar. ¿Qué no comparte de su forma de hacer política? Y esta pregunta no estaba, pero démosle. Bueno, mira, a ver, lo primero es que hay que partir por respetar todas las opciones políticas. O sea, acá cada uno, yo creo que esa lógica de dividir a la gente entre buenos y malos es equivocada. Mm, Muchas personas tienen buenas intenciones para el país. Algunos estarán en lo correcto, otros estarán en lo equivocado y a veces, la gran mayoría de las veces, es un poquito las dos. mm, Uno va a descubrir, la verdad, la gran mayoría de las cosas es opinable en el sentido de que uno tiene que ir descubriendo la verdad y tiene que tener el corazón abierto a la verdad, ajá. al conocimiento, a descubrir, ¿no es cierto?, ciertos matices de las cosas que uno no puede ver porque está sesgado por su perspectiva, está sesgado por su historia, por los conocimientos que uno tiene, uno no lo sabe todo, etcétera. Entonces, quienes amamos la verdad por sobre todas las cosas, yo amo la verdad, me encanta aprender, estamos siempre muy abiertos a respetar al otro en cuál es su approach, ¿no es cierto?, a la vida, Ujú. porque les insisto, la gran mayoría de los temas no son de principio, ¿eh? No. Son temas opinables. Por ejemplo, ¿cómo mejoramos el Transantiago? Me encantaría mejorarlo, pero no sé, pues entonces, ¿qué es lo que yo haría en ese caso? Voy a hablar con alguien que sabe. ¿Es un tema de principio? No, es un tema opinable. ¿Cómo lo hacemos? La gran mayoría de los temas importantes son temas en donde probablemente desde el más izquierdoso hasta el más de derecha puede llegar a un punto de acuerdo, porque tienen que ver con cosas técnicas, cosas operativas de la vida, que ayudan a los ciudadanos a ir mejor. Entonces, yo respeto, digamos, las opciones políticas de las distintas personas y no las juzgo, pero simplemente digo que en algunos casos no me interpretan. ¿Qué cosas no me interpretan en particular del Partido Republicano? Primero, la falta de diálogo. O sea, yo se lo he dicho a distintas personas del partido, o sea, no es una crítica que yo haga así por las redes sociales. He Ujú. tenido varias reuniones, sobre todo las últimas semanas, donde se los he planteado, y creo que le falta mucho diálogo. O sea, y para generar el diálogo uno tiene que partir por respeto hacia la otra persona, y uno no puede esperar, si le ha disparado permanentemente a una persona y nunca se da cuenta y no le pide disculpas o no trata de pulir un poco más la forma, que esa persona después está abierta a sentarse contigo a conversar. Mm. Y yo creo que, insisto, o sea, acá todos podemos estar equivocados en algunas cosas y todos podemos estar en lo correcto. Yo no me pierdo, yo tengo mis principios claros, soy una persona, ustedes saben, ¿no es cierto?, Ujú. lo que yo pienso. La gran mayoría de las personas me siguen en redes sociales. Yo no tengo dos opiniones, respeto a la vida, en la familia, en todo eso. O sea, así soy.
pero eso no me impide, nunca me lo ha impedido sentarme a conversar con el que piensa diferente. No, no sé si ustedes lo han leído en redes sociales, pero yo más de alguna oportunidad he dicho que nunca se niega un café, nunca. Obviamente, hay tema de tiempo, obvio, pero en el sentido de que uno nunca se tiene que negar a sentarse a conversar con el que piensa distinto y a escucharlo, porque de verdad hay muchas cosas en las que pueden haber acuerdos. Y eso, el estilo de hacer política, de estar criticando por Twitter, así, pero ataque, 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 es algo en lo que todos hemos caído hacia acá. No es como que yo esté acusando con el dedo y que nunca lo haya hecho, no. Pero yo en el último tiempo me he dado cuenta que ese no es el camino, sinceramente. O sea, he rezado mucho, yo soy católico, yo rezo, le he dado muchas vueltas y creo que la forma no está en irse a la persona, porque, mira, hoy día en la mañana lo conversaba con una diputada, con la Karin Luke, que es un 7 de persona. Yo le decía, mira, durante todo este tiempo, este año, uno ha tenido tiempo para reflexionar, en parte por la pandemia, porque uno estaba más encerrado. Y claro, el ambiente se fue tensionando tanto en los últimos años que la tentación era agarrar el Twitter y darle al que pensaba distinto, pero como dice mi querido amigo Arturo Grandón, que le mando un saludo, vamos a estar la otra semana juntos, darle con el rebenque, ¿no es cierto? El rebencazo. El rebencazo, famoso rebencazo, yo tengo miedo del rebencazo, sí. Esa es una de las razones por las que me quiero portar bien, pues imagínate después me vienen con rebenque. Mira, pero el tema es que si uno, en cambio, tiene la tranquilidad de espíritu, ¿no es cierto?, para decir, a ver, tomar aire, y decir, bueno, voy a opinar, voy a decir que tengo una divergencia, pero sin faltar el respeto, sin tratar de ofender, o sea, tratando de no ofender a la otra persona. Y la verdad es que suma mucho más. Y yo les admito, bueno, yo, como todos partimos jóvenes, ¿no es cierto?, en las lides públicas. Cuando uno parte joven y sin mentor, yo partí joven y sin mentor porque la gente de mi generación no tenía mentores. Los que tienen hoy día 50, 55 años los tuvieron, nosotros fuimos huérfanos. Entonces a mí nunca nadie me enseñó estas cosas y las tuve que ir aprendiendo por mi cuenta. Obviamente hay amigos que te van ayudando, ¿cachai? Y también hay un discernimiento interior al respecto. Pero yo me fui dando cuenta de que ese primer estilo tan al ataque, tan a la yugular, no es el estilo que representa a la mayoría de los chilenos, y eso pasa porque la mayoría de los chilenos quiere paz. Y si tú quieres tener paz, no puedes estar atacando. Pero Entonces, una duda chiquitita. A mí ese estilo no me representa. Pero claro, una cosa es el ataque de ideas. Ya, contrastar ideas, ya que esta idea a mí no me representa, por ejemplo, una persona que es pro aborto, que dice, no sé, aborto hasta los 9 meses. A mí eso yo lo considero asesinato. ¿Ya? Eso yo lo tengo claro, eso es un asesinato de un niño que tiene 9 meses. Claro. ¿Ya? Claro, pero tú puedes sentarte con una persona que es pro aborto y hablar y decirle, oye, me parece que estás equivocado porque ahí hay vida humana. Y considero que el privar de la vida humana a un ser nacido, por nacer, digamos, a un no nacido, es lo mismo que privar de la vida humana a una persona que ya nació. Claro, pero... ¿Por qué? Porque hay un continuo, la vida es un continuo. Claro. Pero ¿cachai? Que ahí hay un tema de tono que es súper importante. O sea, tú puedes decir las cosas, ¡ay, tú eres un asesino! Como yo también cometí el error. Aprovecho de pedir disculpas. Un querido profesor de la Universidad, Carlos Fontaura, gran amigo, o sea, de las personas que yo de verdad le tengo mucho cariño. Él me dijo, mira, cuando tengáis la oportunidad de pedir disculpas por un video que saqué hace mucho tiempo en la pelea del aborto, era joven, primero, mucho más joven que ahora, y estaba apasionado, estaba dolido, porque a mí el aborto es un tema que me llega muy adentro, en lo que yo soy. Creo, o sea, es algo que me afecta mucho emocionalmente. Estaba muy emocionalizado cuando el Tribunal Constitucional había aprobado la ley y cometí el error de no conversar con la gente de mi equipo y ver qué decir al respecto. Entonces grabé el primer video que se me vino a la cabeza y lo ridiculizaron, por supuesto. Yo no es que lo dijera así, pero que no, que Henry Boyce manda al infierno a los ministros que van con eso. Bueno, y sabéis que Carlos me dijo, Henry, cuando tú tengas la oportunidad, pide perdón. Y ahora lo aprovecho, te doy la oportunidad a ti de pedir disculpas porque eso no estuvo bien, fue un error. Claro. Y cachai que ahí uno podía decir dos cosas. Podía decir lo que yo dije, que se interpretó de esa manera, ¿cachai? De que yo estaba mandando al infierno a las personas y estuvo muy mal. Uno podía decir, ¿saben qué? Acá nos estamos equivocando como país y estamos, en el fondo, aprobando una legislación que nos va a hacer daño como país, que va a dejar abandonadas a las mujeres vulnerables, que va a fomentar el asesinato de niños indefensos, y eso se puede decir de otra forma. Sí. Entonces, al final, en la vida, gran parte de las cosas pasan por la forma. Sí. Y ese tipo de formas, la falta de diálogo, el negar un café, el a veces ser tan recalcitrante con ciertas cosas que son opinables, a mí no me representa. Y sabéis dónde sí me he sentido muy representado en la gente de Renovación Nacional y algunas personas de la UDI.
En Renovación me han acogido con los brazos abiertos. He tenido puras buenas experiencias, gente súper, súper abierta a dialogar, independiente que hayan posiciones distintas, y mucha gente que piensa muy parecido. Eso a mí me ha sorprendido. Yo tenía la idea de Renovación un partido más bien liberal progresista. Oye, me he encontrado una cantidad de personas adentro que pensamos, si no igual, casi igual, impresionante. Entonces, ¿sabéis lo que me ha pasado con eso? Y aprovecho la licencia, ¿no es cierto?, para comentarte como una reflexión interna junto con este tema de que uno tiene que cuidar mucho las formas, cuidar lo que siente otra persona cuando uno comunica, etcétera. Que yo antes tenía esta mirada, ¿no es cierto?, de que todos los partidos políticos estaban podridos. Y ahora que he tenido la suerte de ir conociendo a distintas personas, he tenido que conversar desde, no sé, gente de la centroizquierda hasta gente de la derecha, dentro de los partidos hay de todo, hay de todo. En republicanos mismos, ponte tú, me llevo excelente, le mando un gran abrazo, no sé, de Rojo Edwards, la Carmencita Domínguez, gente que le tengo un cariño enorme. Y también en la UDI, y Ramírez, y en Renovación Nacional, como les contaba, que me han acogido con los brazos abiertos, encantado. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto como por dinámicas de partido? Que en Renovación Nacional, por ejemplo, de los partidos de Chile Vamos, lo que yo he visto, esto es una experiencia personal, por lo tanto absolutamente opinable, es que es de los partidos más abiertos, en el sentido de que uno puede hablar con mucha más libertad, que uno puede hacer alianzas puntuales para conseguir objetivos con mucha mayor facilidad, que se toman las decisiones de manera transversal y no tanto desde cúpulas de decisión, como quizás se ha visto en otros partidos. Y eso me parece sano y me interpreta más. Entonces, ¿qué me interpreta a mí? Como para irte a lo concreto, yo no le hago el quito a las preguntas. Me interpreta el diálogo, me interpreta el respeto, la amistad cívica, me interpreta la transparencia. El que si yo tengo una idea, la hago ver con respeto. Que no me interpreta la falta de diálogo, la intransigencia innecesaria. Y bueno, por supuesto que no me interpreta la falta de coherencia en los valores que uno defiende. Claro. Por supuesto. Claro. Pero, insisto, o sea, esta como dicotomía entre buenos y malos, entre orís coherente y estáis con nosotros, orís incoherente porque no estáis con nosotros, no creo que sea cierto. O sea, hay gente muy coherente que toma decisiones opinables en política y está muy bien, y gente muy coherente que toma otras decisiones, pero no podemos decir tú no eres de los nuestros y por lo tanto no eres coherente, o no sé, vale huevo lo que tú opinas. ¿Sí? Eso no me interpreta. Sí, mira, yo te lo comentaba ese tema del aborto solamente como una cosa en la que hay divergencia de ideas, pero en concreto lo que te iba a preguntar era que hay partidos en el Congreso que abiertamente dicen que la violencia es una forma de hacer política. Se niegan a rechazar la violencia como método político. Entonces, esa misma persona que tú la puedes invitar muy amablemente a un café, puede ser un representante de la CAM y llega, entra y dice: este territorio es mío, yo te quemo la casa y ándate, como le pasó a un dueño de un campo de arándano en el sur esta semana que pasó. ¿Te das cuenta? Entonces... Bueno, pero la pregunta es, porque fíjate que ahí no estáis haciendo bien la comparación, pues, porque tú invitarías a un café a una persona que te está amenazando de muerte. Pero que son políticos, están haciendo política a través de la violencia. Sí, estoy de acuerdo. Y con esos políticos no se puede hacer nada, por la sencilla razón de que no son demócratas. Tú no puedes... a ver, mira, hay una sabia frase, como siempre digo, yo colecciono frases. Bueno, hay una sabia frase que dice: tú no puedes dialogar con el sinsentido, o no puedes razonar con la sin razón. ¿Por qué? Porque la sin razón, la locura o la falta de cordura, si se quiere desde el otro punto, precisamente implica la absoluta carencia de razones. Valga la redundancia, razón por la cual tú no puedes razonar porque no hay razones. Claro. Yo no puedo sentarme a hacer democracia, a tomarme un café, por una persona que no cree en la democracia y que me va a pegar un disparo, por razones obvias y evidentes. Yo no estoy proponiendo tomarme un café con ellos, no porque no quiera, porque no se puede. Ya, perfecto. Pero lo que yo sí propongo es que las personas con las que sí se puede conversar y donde hay puntos respetuosamente, de acuerdo, yo siempre he dicho, respeto es clave. Puntos donde respetuosamente hay divergencia, obviamente hay que tomarse un café. Sea que sea, o sea, si hubiera algún comunista, yo no lo sé, no los conozco tanto, entonces no sabría decirte, hubiera algún comunista que sea respetuoso, que sea deferente, que no amenace de muerte, que no te vaya a cuchillar por la espalda después, no lo sé si lo hay, porque no los conozco, como te digo. Bueno, yo feliz me tomo un café con él. Me da lo mismo lo que piensa en la medida que haya una base de respeto. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto es un problema no tanto de la política contingente como de la teoría democrática. Ahí me sale lo nerd, es lo que yo estoy estudiando para mi tesis. Muy bien. Yo estoy estudiando la democracia en mi tesis y espero que sea mi tesis doctoral. Si es que, ojalá que dure poco el proceso constituyente para poder irme pronto al doctorado. Una de las cosas que estoy postergando. Pero
en resumidas cuentas, el gran asunto de la democracia es que la democracia no tiene un criterio rector. No tenemos en la democracia, desde la democracia misma, pues la democracia es un procedimiento de elección de autoridades, ¿no es cierto? La mitad más uno, esa es autoridad. Eso es Claro. la democracia, es simple, un mecanismo. Y como es un mecanismo, no tiene por decir así, declaración de principios. Se le ha intentado meter a la democracia ciertos valores, cierto contenido, pero no es de la democracia propiamente tal. Entonces, como la democracia no tiene un principio rector, es súper difícil decir qué es democrático y qué no. Y por lo mismo, el gran problema de las democracias modernas es que como no tienen un principio rector, es muy difícil apuntar con el dedo a los que son violentos, a los que son totalitarios, a los que no son democráticos. Y que, como decía Popper, como dijo también, creo que antes de Popper, Gabriel González Videla, acuérdense de la ley maldita, cuando él la explicaba, hay un video en donde la explica, él dice, pero si tú no puedes admitir a los comunistas, él lo decía así, estoy citando, a un sistema democrático, porque orada es la democracia. Y bueno, ¿qué decía Popper? Popper usa la paradoja de la tolerancia. Yo siempre he analogado eso a la paradoja de la democracia. Popper decía en el famoso libro de La sociedad abierta y su enemigo, para preservar la tolerancia tú debes no tolerar a los intolerantes. Interesante. O sea, es una paradoja porque tú tienes que ser intolerante con los que son intolerantes, porque si no los intolerantes destruyen la tolerancia. Pero ahí, ¿no ahí la paradoja, el problema principal de los antifa es que es tolerancia, po. O sea, por ejemplo, una persona, ¿cuántas patadas en las canillas aguanta? ¿Hasta dónde llega su tolerancia, cierto? Ya, pues, pero es que eso es lo que te estoy diciendo. Yo, la analogía que hago con Popper es que yo digo, mira, para preservar la democracia hay que no admitir al sistema democrático, hay que ser, por así decir, totalitario, con los antidemócratas o con los totalitarios. Dicho de otra manera, para salvarnos del totalitarismo hay que ser totalitario con los totalitarios. Interesante. ¿Y por qué es eso interesante? Porque si tú lo analizas así, la democracia no como un valor en sí mismo, sino como un procedimiento que debe ser finalizado para el bien de la sociedad, ponerle un objetivo, es más fácil empezar a discernir con quién te podéis tomar un café y quién no. Porque como yo te decía, es de sentido común, es obvio que no te puedes tomar un café con alguien que no es demócrata al punto de que te va a disparar en la mitad del café. No puede. No sería sensato. Y eso, por lo tanto, no es democrático, no es parte del juego democrático, pero sí es democrático y es muy necesario dialogar y tomarse café con los que están dentro del marco democrático. Ahora, ¿cuál es el gran problema social? Que no sabemos tirar los límites de la cancha. ¿Dónde está la cancha democrática? ¿Dónde no? Entonces también se hace difícil descubrir con quién uno puede tomarse un café y con quién no. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver si alcanzamos con todas las preguntas, pero la otra que quería hacer es que tú nos comentaras cómo te defines políticamente y cómo fuiste desarrollando esa visión política que tienes. Voy a citar a un grande, voy a citar a Jaime Guzmán. Yo soy de derecha porque soy católico. Así lo digo. Esto es una frase polémica, la cito solo porque a mí me gusta y me interpreta. Yo sé que hay personas que pueden ser cristianas y de derecha, etc. También cito a Jaime Guzmán, que es alguien a quien yo admiro en lo personal mucho, lo he leído, nunca lo conocí, pero él falleció cuando yo tenía 2 años, pero he hablado con muchas personas que sí lo conocieron y ahí lo he ido conociendo bastante. Y él decía, mira, a mí no me gustan los conceptos de izquierda y de derecha. ¿Por qué? Porque son relativos. ¿Qué significa eso? Que si yo me percibo de izquierda, por ejemplo, y llega alguien más a la izquierda, yo ahora soy de centro. ¿Te das cuenta? Entonces, el concepto de izquierda y de derecha es un término relativo. Yo prefiero definirme más por idea. Y en ese sentido yo soy conservador. Y me han dicho, bueno, ¿qué es ser conservador? Y yo siempre digo lo mismo. El conservador es alguien que valora la tradición. El que valora la tradición sabe rescatar de la tradición aquello que es útil y tiene también un sano espíritu reformista sobre aquello que debe ser reformado. Porque la tradición nos indica eso. Si tú lees la historia, estudias la filosofía, tú te das cuenta que mirando hacia atrás hay ciertas cosas que han resultado, que hay que mantener, que nos ha sido tradido, ¿no es cierto?, traspasado, y hay otras cosas que mirando hacia atrás no han resultado y que por lo tanto tú puedes cambiar. Un verdadero conservador no busca conservar todo a secas. Eso no es un verdadero conservador. Un verdadero conservador es el que busca conservar lo que funciona y cambiar lo que no. Pero se diferencia, por ejemplo, del pensador moderno o posmoderno, porque el moderno o posmoderno rechaza todo lo anterior. El conservador busca conservar lo que antes sí ha funcionado. Yo prácticamente no conozco ningún moderno o posmoderno que busque conservar algo de lo que había antes, porque antes había una civilización occidental cristiana y hoy día lo que ellos quieren hacer es destruirla. Así de simple.
Yo diría que esa es la gran diferencia entre los conservadores y Y los los, modernistas o postmodernistas. y los El progres. modernista o postmodernista, bueno, el progre, dicho en términos en categoría filosófica, es un postmoderno. Ujú. Sigue o se nutre de la filosofía postmoderna, que es la filosofía, por decirlo en términos simples, desde el siglo XXI en adelante, desde el 2000 en adelante. Entonces, esa filosofía no es metafísica, no cree que haya una espiritualidad, una materia, no cree que se pueda conocer la realidad, Mm. parte desde la subjetividad y una serie de otras características. Entonces, la gran diferencia entre el posmoderno, el progre, en términos simples, y el conservador, es que el conservador tiende a valorar las cosas que hubieran hacia atrás porque entiende de que la historia, el conocimiento y la vida es un proceso acumulativo. Ujú. ¿Qué significa eso? De que uno va creciendo de a poco, dejando lo que no funciona y tomando lo que funciona, pero mira hacia atrás. Claro, El postmoderno, como parte de la subjetividad, no hay pasado, no hay futuro, no hay presente, no hay nada, es un fluir. claro. Y por lo tanto, no hay una valoración de la historia. Y esa es la gran diferencia, yo te diría hoy día, filosófica entre la izquierda contemporánea y la derecha contemporánea. Siempre entre medio hay matices, pero yo te diría que esos son los dos polos, digamos. Claro, y el punto central acá es que el progresista cree que independiente de lo que tú hagas ahora, el futuro siempre va a ser mejor que el pasado. Esa es la visión clásica. Entonces, por eso ellos Y pueden mira, destruir el país, porque después de que tengan su constitución socialdemócrata progresista, va a ser todo ideal. Vamos a estar en el cielo. Mira, pero tú sabes que yo me he llevado más sorpresas que esa, porque es una forma de verlo. Quizás algunos progresistas lo ven así, pero sabes que los antifa o los que son más radicales, que son así posmodernos, así en su máxima expresión, son incluso, bueno, deconstruccionistas. En la anarquía absoluta, no creen en la sociedad, no creen en el Estado, no creen en la vida común, Claro, niegan todo. anarcoprimitivista. Es un caos. ¿Ya? O sea, es un caos, derechamente. No hay sociedad posible en esa majamama intelectual. Como dice mi maestro de la universidad, don Mario Correa, que le mando un abrazo grande, tiene una virutilla en la cabeza. Mm, No piensa. exacto. Bueno, y la pregunta al hueso, la más importante es: ¿qué esperas tú del proceso constituyente que se inició ya, después del plebiscito? Nada. Excelente respuesta. Entonces, ¿para qué pelear? Es Esa que, es la pregunta. es que ¿sabes por qué? Bueno, porque no vamos a entregar el país así de fácil. Pero Así de el plebiscito de salida, ¿tú no crees que lo hagan? ¿Que tú crees que van a quitar esa cláusula? yo acá me sale lo constitucionalista, pero no me puedo sacar mi pasión del corazón. Mm, Yo no puedo dar una respuesta sobre algo político desde el mundo jurídico, mm, porque el derecho constitucional y las normas tienen respuestas jurídicas predecibles. Hoy día nosotros estamos en un escenario fáctico y político, que es impredecible por definición. mm. Entonces, si yo tuviera una bolita de cristal, que mi polola a veces piensa que la tengo, pero no la tengo, eh, yo podría predecir el futuro. Y podría decirte, mira, va a quedar la crema, va, no sé, o va a funcionar todo bien, como piensan algunos colegas que creen que nos vamos a tomar de la mano, y vamos a hacer una gran ronda nacional, y vamos a tener una maravillosa constitución. Yo soy más escéptico. Yo creo que, normativamente hablando, en las normas que regulan el proceso, que están en el artículo 130 y siguientes de la constitución actual, están eh, tienen tantos vacíos jurídicos que la incertidumbre del proceso constituyente es altísima. Dicho de otra manera, las normas constitucionales que deberían regular el proceso constituyente, que para eso se hicieron, no son capaces de regularlo en su complejidad y por lo tanto el gran riesgo es que la política las desborde. Entonces, si la política las desborda y el nivel de animosidad empieza a subir, estamos al borde de una guerra civil. Y por eso es que yo soy tan enfático en que el estilo de hacer política que a mí en lo personal me interpreta es el diálogo, es la conversación, es la escucha. Y acá es súper importante que todos, de alguna manera, nos tengamos cariño, los que están en la casa y los que estamos acá, no sé, hablando en este momento. Tenernos cariño, entendernos de que han sido tiempos difíciles, de que las pasiones están exacerbadas y que por lo mismo uno tiene la tentación muy humana, de tirarle la pachotada al otro, de no sé, pues si a alguno le ha pasado que va manejando y se le cruzan y va y mete el bocinazo. ¿Mm? Quizás hace 2 años atrás, tonto leso, ¿para qué se cruza? Pero no le mete el bocinazo. Hoy día le metemos el bocinazo. Claro. Bueno, porque estamos todos más alterados. Es una situación difícil. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Hacer la reflexión. Oye, podemos hablar diferente, podemos conversar, podemos decir lo mismo tratando de cuidar un poquito más las palabras, tomándonos un poquito más de tiempo para hablar.
pensando un poquito más lo que voy a tuitear. Y yo creo que así se puede ir construyendo una sociedad mejor. Y dentro de ese marco es que yo invito a todos a tomarse café, conversemos. Bueno, hoy día quizás con la fase 2 va a ser más difícil, pero de repente hagamos Zooms con personas que no veíamos hace tiempo. Hay muchas familias divididas, ya se están empezando a dividir. Bueno, conversemos en amistad cívica, a ver qué piensa cada uno. Tratemos de intercambiar puntos de vista. Tratemos de hablar sobre lo que nos une más que sobre lo que nos divide. ¿Sí? Como decía una profesora en el colegio, que nuevamente, una de las frases que me quedó grabada, yo siempre tenía un compañero con el que me agarraba. Esta era una profesora de lenguaje muy característica. No sé si hay algún San Gabrielino que viendo, o si la misma Miss nos está viendo, la Miss Iris, le mando un cariñoso abrazo, que siempre cuando nos portábamos mal nos decía cabeza de durazno. Nunca se me olvida. Cabeza de durazno. Bueno, ella con este compañero siempre teníamos discusiones, normalmente políticas. Yo les diría que fui conservador antes de asumirme conservador. yo ahí opinaba, y yo creo más o menos con las mismas bases que tengo hoy día, pero bueno, más como un cabro joven, ¿no es cierto? 16 años. Y con este otro amigo que era más progresista teníamos estas diferencias de opinión. Y hablábamos siempre con él. Una de las características era que era con mucho respeto. Estábamos picados, pero era con respeto, nos escuchábamos. Y hablábamos. Entonces, ella una vez nos estaba escuchando, porque estábamos con un internet en la clase, y se paran y dice, oigan, chiquillos, ¿por qué siguen con estas discusiones bizantinas? Era profesora de lenguaje. ¿Qué es bizantina, profesora? Búsquelo en el diccionario, mire, la profesora Veloso. Entonces fuimos a buscarlo y claro, discusiones que no llevan a ninguna parte. Entonces cuando le dijimos, ella dijo, claro, sí, ¿para qué siguen discutiendo si saben que los dos no se van a poner de acuerdo? No tiene sentido. Entonces no se traten de convencer, escúchense y punto. Y hablen sobre otras cosas donde sí tengan acuerdo. Y sabéis que eso fue muy formativo, porque yo ahí aprendí de que cuando hay discusiones bizantinas es mejor parar, no seguir, no tiene sentido. Y al mismo tiempo, otra frase muy sabia que me enseñaron después otros amigos, es que nunca hay que discutir con un idiota, porque cuando uno discute con un idiota te baja su nivel y te gana por experiencia. Qué buena. Entonces, o otra frase muy sabia, don Sergio Diez, que me la enseñó su nieto, don Sergio siempre decía, el que se enoja pierde. Es así. Entonces, fíjate cómo al final todas estas frases de cultura popular siempre te llevan a que uno no tiene que tratar de convencer al otro de su modo de vida, sino que tratar de, creo yo, esta es mi posición personal, absolutamente opinable, creo que uno tiene que tratar de transmitir la alegría de vivir, y esa alegría de vivir va a conquistar a otras personas. Eso no significa dejar de defender lo que uno cree correcto, sobre todo si se trata de legisladores católicos cristianos, que tienen un marco valórico, eso es obvio, por eso lo escogen, para que represente esas ideas. Pero eso es en el plano, ¿no es cierto?, de la política, en el plano de la evangelización, que es muy necesario, pero cuando uno se enfrenta a una persona que tiene una cosmovisión diferente, más allá de comunicarle la alegría de la propia cosmovisión, para si es que esa persona la encuentra positiva, la adopte, que me parece muy válido, esa es la sana evangelización, uno también tiene que respetar que esa persona puede no adoptarla y que es parte de su libertad. Y si somos verdaderamente liberales, que lo somos, vamos a respetar esa libertad. Y los que somos creyentes rezaremos, oraremos por esa persona para que se convierta. Si esa persona quizás es creyente de otra religión o qué sé yo, no sé, es ateo, se encomendará al azar, ¿no es cierto?, para que nosotros dejemos de creer. Bueno, pero es parte. Y eso es una vida linda, pero no tenemos por qué pelearnos, ¿no es cierto? No tenemos por qué enconarnos tratando de meterlos a todos en un mismo saco, sino que tenemos que enfocarnos de verdad en dónde tenemos puntos de unión y sin dejar de ser lo que cada uno es, tratar de llegar a un norte común. Eso no implica licuarse, eso no implica venderse al mundo, eso no implica de ninguna manera transar lo intransable. Nunca tenemos que dejar de ser nosotros. Pero sí implica una disposición al diálogo, implica un ánimo, implica unas ganas de ver lo bueno en la otra persona, de ver cómo puedo sacar lo mejor de esta persona, de tratar de amarla, de cómo puedo de alguna manera ver las cosas lindas que tiene. Y eso se puede. Y es la invitación que les hago a todos. Bueno. La última pregunta, muy cortita. Si tuvieras que defender un solo artículo de la Constitución y que sea el artículo de Henry Boyce, ¿cuál sería? Artículo 7º de la Constitución. En particular, el inciso segundo, que es la clausura de derecho público, que viene desde 1833. Lo redactó don Mariano Gaña. Es un artículo fundamental porque es el artículo que dice ninguna magistratura, persona o grupo de personas podrá atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias,
otra autoridad o derecho que los que expresamente le confiere la Constitución o las leyes. Perfecto. Muy importante, que frena el totalitarismo. Sí, Es excelente. como, por así decir, la piedra angular de la Constitución en materia orgánica, de cómo limitar el poder, cómo limitar a los políticos. Perfecto, excelente. Y no regresaría al artículo 8. Ese que Ah, quitaron. bueno, es que tú sabes que lo conversé, ponte tú, por mail la otra vez con Rodolfo Figueroa, que es el director de Departamento de Derecho Público de la Portales, ¿Eh? un gran constitucionalista, a quien tengo una gran estima, le mando también saludos. Y Rodolfo, por supuesto, es contrario al contenido del artículo octavo. Yo creo que si nosotros fuéramos capaces de definir conceptualmente bien la democracia, que aunque no les guste a muchas personas, implica una definición sustantiva sobre el bien y el mal. Mm, Y aunque no les guste a esas personas también, esa definición sustantiva sobre el bien y el mal se llama religión. claro. El gran tema, y fíjate que esto es algo que se habla, y acá rayo también, porque nuevamente es el tema donde quiero hacer mi doctorado, entonces es algo que he leído mucho. Acá el gran tema, y si alguno quiere verlo en www.editorialconservadora.cl está a la venta el libro Líderes Morales, donde de alguna manera aborda este punto. Pero el gran tema de la modernidad, o sea, después de las revoluciones liberales, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, fue el rechazo de la experiencia religiosa en la vida pública y luego el rechazo de la experiencia religiosa en la vida privada. Sí. ¿Cuál es el problema? Que la vida religiosa involucra nociones valorativas de bien y de mal. Y de verdad. Dios o el diablo, de verdad, de falsedad. Eso es Dios o el diablo. Sí. ¿Qué es Dios? Todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo verdadero, etc. Sí. ¿Qué es el diablo? Todo lo malo, todo lo incorrecto, todo lo falso. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros rechazamos el ideal cristiano, lo que se llama la sociedad cristiana occidental, las normas jurídicas quedaron sin fundamento. Claro. Y entre ellas las normas que regulan el proceso democrático, porque ya no sabemos, siempre cuando nosotros decimos, por ejemplo, que algo es bueno, es porque lo estamos comparando con algo mejor, con un criterio mayor. ¿No es cierto? Así se construyen nuestros criterios inferiores de bien y de mal. Por ejemplo, me encanta la lasaña. Hoy día comí lasaña. Estoy fantástico porque comí lasaña. Mi plato favorito. Cuando yo digo que me gusta la lasaña y digo que me gusta menos los tallarines con salsa, es porque tengo el criterio de la lasaña para comparar. Claro. Bueno, si nosotros nos vamos preguntando con los criterios de bien para arriba, adivina dónde llegamos. A Dios. Claro. Al absoluto, al bien absoluto, ponle el nombre que queráis, es Dios. Uh-huh. Entonces, ¿ahí cuál es el tema? Que cuando nosotros sacamos a Dios de la esfera pública y lo sacamos de la vida privada, perdemos el criterio para definir lo que es bueno y lo que es malo, y con ello perdemos el criterio para definir lo que es democrático y lo que no es democrático. Exacto. Y por lo tanto, el gran tema es que vamos a tener que de alguna manera ponernos de acuerdo, y se ha intentado, lo ha intentado Kant, lo ha intentado todos estos filósofos, tratar de definir una suerte de moral atea o moral agnóstica, una moral que prescinda de lo religioso. Y no es posible, No se porque puede. lo religioso es en sí mismo una decisión moral. Además de ser teológico, además de ser filosófico, es moral. Y por lo tanto, si nosotros no abrazamos la religión como fenómeno necesario y relevante en nuestra vida en común, vamos a tener siempre el problema de qué es democrático y qué no, y por lo tanto no vamos a poder nunca establecer un buen artículo octavo. Sí, a ver, el artículo octavo no es lo que se ha dicho que es. El artículo octavo es un artículo que trataba de decir, mire, señor, si usted empuña una pistola para defender sus ideas, usted no puede ser parte del sistema. Claro. Eso es el artículo. Y el problema es que como no sabemos hoy día distinguir al que va a empuñar la pistola del que no la va a empuñar, porque obviamente nadie va a llegar de buenas a primeras con una pistola, empiezan a tantear y primero los desmanen en Plaza Italia, después las amenaza al presidente y después ya vamos sacando las pistolas. Claro. Entonces, como no somos capaces de parar a esas personas a tiempo, llega un punto en que ya tienen tanto poder que son imparables. Claro. Y es un problema de la democracia. Y cierro con un ejemplo. Hitler. La constitución de Weimar, alemana, permitió que Hitler llegara al poder por la vía democrática. Sí. Y Hitler no estaba con la pistola el día 1. Hitler después fue sacando la pistola, después metió a los judíos en cárceles y llegamos a lo que llegamos. Pero ese es el problema de la democracia y yo soy partidario de un artículo octavo definiendo sustantivamente qué es la democracia. Exactamente. Excelente, estimado. Fue cortito pero súper conciso la entrevista, me gustó mucho y me gustaría que te despidieras con unas frases finales como para ir cerrando. Me despido con la invitación al diálogo a todos los patriotas que nos estén escuchando y a que nunca se olviden que el diálogo sincero, de corazón, con amor por la persona con la que yo estoy dialogando, jamás implica renunciar a lo que yo soy. Como me dijo una psicóloga la otra vez, la otredad
el otro es necesaria para que haya una conversación entre dos personas, porque si los dos pensamos igual, sería un monólogo. Claro. Entonces, el que yo sea yo y el otro sea el otro permite que dialoguemos, y por lo tanto no tengo que dejar de ser yo ni dejar de creer lo que yo creo para poder acercarme al otro a conversar. Esa es la invitación que les hago, patriotas queridos. Siendo ustedes mismos, anímense a conversar. Eso. Muchas gracias, estimado, de verdad. Muchas gracias y espero que al público también le haya gustado. Nos vemos la próxima. Cuídense todos. Chao, chao. Encantado. Un abrazo. Chao, chao.